Hola, te saludo nuevamente Ubaldo Acosta. Espero que estén listos para comenzar con esta lección. A continuación vamos a ver más respecto al tema de excepciones en Java. ¿Están listos? Vamos. La cláusula throws. En esta lección vamos a continuar revisando más temas acerca de las excepciones en Java. Vamos a hablar ahora de la cláusula throws, la cual nos permite especificar el tipo de excepción que arroja cierto método. Esto se puede deber a que el método no atrapó la excepción y por lo tanto se va a propagar al método que lo manda llamar. Una excepción que extiende de exception, sí estamos obligados a declararla en la firma del método, ya que ese tipo de excepciones, al igual que cuando comentábamos que se deben procesar por un bloque try y catch, si no son procesadas por este bloque, entonces estamos obligados a declararlas dentro del método donde se hace uso del método que arroja la excepción. Una excepción que extiende de runtime exception no estamos obligados a declararla en la firma del método al usar un método que arroje ese tipo de excepciones. La cláusula throw. Vamos a revisar ahora la cláusula throw. Esta palabra reservada nos permite lanzar explícitamente una excepción. Por ejemplo, podemos utilizar una clase de excepción que extiende de la clase exception o cualquier otra clase de tipo exception y en conjunto con el operador new crear un nuevo objeto de esta clase y así arrojar una excepción de manera explícita. En el código podemos observar cómo dentro del método X se lanza una nueva excepción del tipo exception, utilizando la palabra reservada throw seguida de new y la clase de tipo exception que queremos instanciar. Normalmente las clases de exception en su constructor tiene una cadena que será el mensaje que se mandará al stack trace al momento en que ocurra el problema o se lance la excepción. Posteriormente lo que observamos es que el método main, al hacer uso del método X, obliga a procesar la excepción por medio de un bloque try catch, o a declarar en la firma del método que el método X puede llegar a lanzar la excepción de tipo exception. Y esto lo veremos en la firma del método por medio de la palabra throws exception. De hecho, con un proceso similar es como nuestra aplicación puede convertir excepciones de tipo exception, es decir, checked exceptions, a excepciones de tipo runtime exception, es decir, un checked exceptions, creando nuestras propias clases de tipo runtime exception. Y al momento de envolver una excepción de tipo exception con un bloque try catch, se puede relanzar una excepción de tipo runtime exception. De esta manera, no obligamos a los métodos que utilicen nuestros métodos a que declaren el tipo de excepción que se puede arrojar, ya que se han convertido a tipo runtime exception. Creación de nuestras propias clases de excepción. Vamos a ver a continuación cómo podemos crear nuestras propias clases de excepción, las cuales pueden extender de la clase exception o runtime exception, o incluso extender de alguna clase de excepción que nosotros hayamos definido. La intención de crear nuestras propias clases de excepción es personalizar los mensajes de error que se envían al usuario. Por ejemplo, un error de base de datos se puede atrapar y convertir en un mensaje de error legible al usuario que usa nuestra aplicación. O como hemos comentado anteriormente, podemos crear clases de excepción que desciendan de la clase runtime exception, para no obligar a los usuarios a usar bloques try y catch, o declarar en la firma de los métodos el tipo de excepción que arrojará en caso de que suceda alguna excepción del tipo que hemos declarado. Como hemos observado en el código, estamos creando una clase de tipo miException, la cual hereda de la clase exception. Sin embargo, puede extender de cualquier otra clase de excepción que nos interese. Posteriormente, esta clase contiene un constructor, el cual recibe el mensaje que nos servirá para inicializar el atributo mensaje de la clase padre, mandando a llamar el constructor padre por medio de la palabra super. Y con esto queda inicializada nuestra clase de tipo exception. Posteriormente, en la clase arrojar excepción 2, podemos observar que si lanzamos una excepción de tipo miException, y como es de tipo exception, se obliga al método X a declarar en su firma el tipo de excepción que se lanzará en caso de error. Así es como crearemos nuestras propias clases de excepción y así también es como las usaremos dentro de nuestro código Java.
Uso de excepciones utilizando herencia. Vamos a revisar ahora el tema de uso de excepciones utilizando herencia. En el código mostrado vemos dos clases, una llamada miException, la cual extiende de la clase exception. Posteriormente declaramos una clase llamada miException hija, la cual es una subclase de miException. Por lo tanto, tenemos una jerarquía de clases de excepciones que hemos creado. Por otro lado, en la clase arrojar excepción 3 se arroja una subclase llamada miException hija dentro del método X. Pero si observamos la firma del método, el método declara que se arroja una excepción que es una superclase llamada miException. La intención de hacer esto es que el método internamente pueda arrojar excepciones que son subclases, pero la clase que use a este método solo procesa la excepción más genérica, y con ello podemos tener un rango más amplio para el manejo de excepciones, utilizando precisamente el concepto de herencia, pero ahora dentro de la definición de clases de tipo exception. Y al igual que cuando trabajamos con polimorfismo, mucho del código en cualquier lenguaje de programación y también en el lenguaje Java es crear métodos lo más genérico posibles que nos ayuden a englobar más posibilidades de excepción en menos líneas de código, que al final nos ahorrará costos de mantenimiento en nuestras aplicaciones, al tener código lo más genérico y compacto posible. Uso de excepciones en la sobrecarga de métodos. Vamos a ver a continuación el uso de excepciones al momento de sobrecargar nuestros métodos en Java. Algunas de las reglas que debemos respetar son: un método que sobrescribe a un método padre que declara una excepción puede hacer lo siguiente: no arrojar ninguna excepción, es decir, omitir la excepción en su firma; arrojar una o más excepciones arrojadas por el método padre; arrojar una o más excepciones que son subclases de la excepción arrojada. Un método que sobrescribe a un método padre que declara una excepción no puede arrojar excepciones adicionales, no arrojadas en el método padre; arrojar superclases de las excepciones arrojadas por el método padre. En el código mostrado observamos una clase padre, arrojar excepción A, y dos clases hijas, arrojar exb y arrojar exc, las cuales sobrescriben el método X, definido por la clase padre. Lo que estamos aclarando en este código son las excepciones que podemos utilizar en la firma de los métodos sobrescritos por las clases hijas. Por un lado observamos que la clase arrojar exb en la firma del método X, en lugar de utilizar la misma excepción que en la firma del método de la clase padre, miException, se utiliza una subclase, miException hija. De esta manera es claro que no necesariamente debemos utilizar la misma clase de excepción en la firma del método, sino que puede ser alguna otra clase dentro de la jerarquía de clases de excepción que estamos utilizando, siendo siempre subclases y no superclases. Por otro lado, observamos en la clase arrojar exc que se utiliza precisamente una superclase, exception, de la clase excepción utilizada en la clase padre, miException, y por lo tanto esto no es válido, y existe un problema de compilación en nuestro código. Más adelante veremos un ejemplo de este tipo de manejo de excepciones en la firma de los métodos que se sobrescriben.